Hermanos, Dios les bendiga, la paz del Señor sea sobre sus vidas en esta mañana. La presencia de Dios les abrace, la presencia de Dios les ministre en esta mañana. Dios esté presente en cada uno de sus hogares de una forma muy especial. Deseo que este sea un día especial, un día de bendición para todos ustedes. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que Él nos permite de encontrarnos de nuevo por este medio para celebrar culto al Señor, para adorarle, bendecir su nombre, exaltar su presencia. Qué bueno que Dios nos da esta oportunidad de encontrarnos por este medio para tener esa comunión espiritual, aunque aun y cuando no lo sea físicamente, sea una comunión espiritual, ¿verdad? Pablo decía en una ocasión a los cristianos de la iglesia de Corinto que tenían que reunirse para tomar una decisión. Les decía, yo estaré ahí en espíritu con ustedes, y no significaba que él se iba a trasladar en espíritu y cosas así por el estilo, sino que en sentimiento, en corazón, en intención. Mientras ellos estuvieran ahí reunidos resolviendo ese problema, es como si Él estuviera ahí presente con ellos. Y de esta manera no nos podemos ver físicamente, pero podemos poner el corazón, el sentimiento, la emoción en este momento de encuentro, en este momento de alegría para adorar juntos al Señor y bendecir juntos al Señor. Gracias a los hermanos que ya como una cascadita, ¿verdad? Empiezan a conectarse todos, hay uno, empiezan a conectarse y es una bendición estar con ustedes. Vamos en esta mañana a adorar al Señor un momentito, a bendecirle, a exaltarle, ¿verdad? Señor, te damos muchas gracias en esta mañana porque tenemos la oportunidad de un día más de vida. Señor, cada día es una bendición, cada día es un regalo tuyo, sobre todo en estos tiempos, Señor. Nosotros, Señor, estamos contentos y alegres, Señor, de tenerte a ti en el corazón, en nuestra vida. ¿Qué sería de nosotros, Señor, si usted no estuviera con nosotros, Señor? ¿Qué sería de nosotros si no contáramos con su ayuda, Señor? ¿De dónde cogeríamos fuerza, Señor? ¿De dónde tomaríamos aliento, Señor? Oh Dios eterno, Señor, por eso, como dijo Pedro, ¿a dónde iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna, palabras que nos sostienen, palabras que nos dan fuerza. Y Señor eterno, a ti acudimos, Señor. Como dice también el libro de los Salmos, Señor, a ti correrá el justo y levantado será, Señor. Entonces corremos a escondernos en tu presencia, corremos a escondernos en ti, Señor, porque solo en ti nosotros somos levantados, fortalecidos, ayudados, Señor. Gracias por tanta bondad y tanta misericordia que hay en usted. Gracias, Señor, por tanto amor que hay en usted, Señor. Gracias, Señor, porque en esta mañana venimos a ti para hallar nuevas fuerzas en ti, Señor. Señor, sabemos que tu palabra siempre tiene algo nuevo que decirnos, Señor. No importa si es la misma palabra que hemos leído tantas veces, Señor. Siempre nos comunicas algo nuevo. Siempre tienes algo nuevo que decirnos, Señor. Y nosotros te damos gracias por eso, Señor. Señor, te damos gracias porque esta es una oportunidad, Señor, para celebrar, Señor, esta cena que vamos a tener en un rato, Señor, donde vamos a recordar, vamos a conmemorar, Señor, tu muerte en la cruz del Calvario, Señor, y que lo hiciste por nosotros, Señor, que lo hiciste por nosotros, para limpiarnos de nuestros pecados, Señor, y por eso, Señor, este momento es especial, Señor, porque Dios, tenemos esta oportunidad en esta mañana de obedecer a tu palabra cuando nos dijiste que, Señor, siempre hiciéramos esto recordando, Señor, tu muerte, tu resurrección y aún más tu venida. Señor, gracias porque entonces
Esta mañana es una mañana de mucho alimento espiritual, Señor. Tenemos el alimento de tu santa palabra y tenemos el alimento espiritual, Señor, de conmemorar y recordar, Señor, lo que hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Señor, oramos para que toda distracción, Señor, que el enemigo siempre quiere poner, Señor, cuando estamos haciendo las cosas tuyas, toda distracción sea quitada en el nombre de Cristo Jesús. Oramos para que todo estorbo que quiera poner el enemigo sea quitado en el nombre de Cristo Jesús. Oramos, Señor, para que haya paz y tranquilidad en las casas, en los hogares, Señor. Para que tu presencia esté en cada hogar, Señor, donde estemos en este momento, Señor, viendo esta transmisión, ahí esté tu paz, ahí esté tu presencia de una manera especial, Señor. Señor, oramos para que tú pongas armonía en los hogares, armonía en las casas, armonía en nuestro propio ser interior, Señor, que a veces está lleno de conflictos y de tormentas, Señor. Oramos para que ahí pongas calma y tranquilidad en nuestro ser interior, Señor. Señor, con todo nuestro ser te bendecimos y te adoramos, Señor. Señor, gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que no está sujeto a un lugar, sino Dios, que en todo lugar está presente, Señor. En todo lugar, Señor, donde tu pueblo se reúne, ahí estás presente por medio de tu Espíritu Santo, ministrando nuestros corazones, Señor. Gracias, Señor, porque cada domingo, Señor, cuando la iglesia primitiva se reunía, lo hacía con la certeza de que estaba celebrando ese primer día de la semana, que es el domingo, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros estamos contentos de tener un Cristo vivo, aleluya. Un Cristo que se levantó de la muerte y que está sentado a la diestra del Padre y que está intercediendo por cada uno de nosotros en estos momentos y que no nos ha dejado huérfanos, sino que ha enviado el Espíritu Santo para estar con nosotros, Señor. Señor, en esta mañana ministra paz a los corazones. En esta mañana ministra paz a nuestras mentes, a nuestro espíritu, Señor. En esta mañana ministra, por favor, paz en cada hogar, en cada casa, Señor. Señor, estés ministrando paz de una forma sobrenatural, de una forma maravillosa, Señor. Señor, mira las congojas que cada uno, Señor, puede estar viviendo internamente, Señor. Esos momentos de congoja, esos momentos de aflicción, Señor. Esas preocupaciones, Señor, que a veces se llevan en silencio, pero que lo comen por dentro, Señor. Señor, ministra, Dios, ministra en esta hora, Señor. Señor, y da seguridad de tu ayuda, da seguridad de tu presencia en esta mañana, a través del estudio de tu santa palabra, Señor. Tu palabra es lo que tú has dado, Señor, para alimentarnos. Tu palabra es lo que has dado para instruirnos y sostenernos en verdad, Señor. Te damos la alabanza, te damos la adoración. Señor, si hay algún hermano, Señor, con alguna dolencia que nos está escuchando en este momento, Señor, usted ponga su mano sanadora y quite toda dolencia, Señor. Ahora mismo, en el nombre poderoso de Jesucristo, toda dolencia se quite, Señor. Haya sanidad en los cuerpos enfermos y adoloridos, Señor. Señor, cualquier afección, Señor, espiritual, emocional, mental, sentimental, Señor, es traída delante de ti, Señor. Solo tú puedes ministrar, Señor, a cada hermano en sus necesidades, Señor, para que su mente y su espíritu en esta mañana estén conectados, Señor, a tu palabra y a lo que vamos a hacer aquí, Señor, para gloria y adoración y exaltación de tu santo nombre. Bendito seas, Señor, bendito seas. Tuya sea la gloria, Señor. Tuyo sea el honor, Señor. Tú eres el que venciste la muerte, Señor. Tú eres el que te levantaste al tercer día, Señor. Tú eres el que estás a la diestra del Padre, Señor. Tú estás sentado en el trono de gloria, Señor. Nadie puede, Señor, usurpar ese lugar, Señor. Bajo tus pies está, Señor, todo trono, todo dominio, todo principado, toda potestad, toda fuerza de las tinieblas. Y también bajo tus pies está todo gobernador, no solo de las tinieblas, sino todo gobernante físico, Señor. Todo gobernante de las naciones, Señor. Toda autoridad terrenal está bajo tu soberanía, está bajo tu poder, Padre.
Señor, nuestras vidas, Señor, están sometidas a tu autoridad. Nuestras vidas están sometidas a tu presencia, Señor. Con todo nuestro ser te damos honor y te damos gloria. Háblanos, Señor, ahora a través de tu palabra bendita, en el nombre de Jesucristo. Hermanos, en esta mañana, al ser un día tan especial porque podemos conmemorar la Cena del Señor, quiero que vayamos a un salmo muy conocido. Todas las veces que he venido a este salmo, todas las veces que lo he enseñado, todas las veces que lo he predicado, siempre es diferente porque siempre tiene Dios cosas maravillosas que decirnos. Y me refiero al Salmo 23. Yo quisiera, por favor, que en esta mañana usted busque su Biblia y vaya al Salmo 23. Libro de los Salmos, capítulo 23. Gloria a Dios. Salmo, capítulo 23. Ajá. Vamos a leerlo un momento seguido. Dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hermanos amados, este es el Salmo 23, uno de los salmos de David, donde él mejor expresa lo que para él es el Señor. En este salmo es donde él, con mayor libertad, con mayor claridad, hermanos, con una profundidad espiritual, personal también de su vida devocional, él expresa, el salmista David, quién es el Señor para él, ¿verdad? Ahora, tomemos en cuenta, hermanos, que David pasaba momentos solos con el Señor. Él estaba ahí en medio de sus ovejas, pastoreándolas, cuidándolas. No solamente pasaba el día cuidándolas, sino las noches también. Esas noches oscuras, esas noches en las que podían venir diferentes animales salvajes a devorar las ovejas, y él no escuchaba, se dormía, no escuchaba cuando llegaba un ataque a una de esas ovejitas, esa ovejita moría. Todo ese contexto, todo ese panorama lo lleva a él a meditar en que así como él se daba por entero por esas ovejitas, y aún así no alcanzaba lo que él deseaba en su corazón, pero había uno que también lo estaba pastoreando a él. Como él pastoreaba las ovejas, había uno mayor que él que lo estaba pastoreando, y así de esa manera él ve a Dios. Él se ve como una de esas ovejas a las cuales él pastoreaba, pero él ve a Dios como el pastor. Qué el cuadro más lindo y más hermoso, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿qué nos expresa David acerca del Señor en este salmo? Bueno, él primero reconoce al Señor, como les decía en el verso 1, como el pastor. Él es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará. Sucede que muchas veces en la gramática hebrea da para traducirlo tanto en futuro como en presente. De hecho, algunas Biblias, estos pasajes como la Nueva Versión Internacional, lo traducen en presente. Jehová es mi pastor, nada me falta, nada me falta. O bien se puede traducir nada me faltará, ¿verdad? Entonces, me gusta un poco más la forma presente, ¿verdad? Nada me falta. Mañana nada me falta. Pasado mañana nada me falta. Pero igualmente también nada me faltará, está correcto, ¿verdad? La figura de Dios como el pastor ocurre en muchas frecuencias en la Escritura. Con mucha frecuencia Dios se presenta como el pastor, ¿verdad? Por ejemplo, en Isaías 40:11 dice:
como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Entonces vemos en Isaías 40:11 a Dios manifestándose como pastor de Israel, ¿verdad? Y diciendo, como pastor apacentará su rebaño y en su brazo los llevará. Hermanos, es una de las figuras más lindas. No solamente ver a Dios como ese pastor, sino sentirnos nosotros como ovejas a su cuidado, hermanos, como ovejas al cuidado de Dios. Ahora, ¿cuántas veces, imagínese usted cuántas veces se sentiría culpable un pastor de que no pudo llegar a tiempo para rescatar una oveja, de que no pudo llegar a tiempo para salvarla de las fauces de un lobo? Muchas veces, hermanos, con toda la fuerza y con toda la valentía, aún de la boca de la bestia, trataba el pastor de sacar de ahí, liberar la ovejita, pero a veces era imposible, ¿verdad? Y eso le causaba tristeza al pastor. Pero hermanos, ¿qué seguridad podemos tener nosotros de que Dios nunca va a llegar tarde? De que Él no es un pastor humano, Él es un pastor divino y Él nunca va a llegar tarde, ¿verdad? Cuando el enemigo quiera venir a devorarnos, el Señor no se va a demorar, ¿verdad? Y no va a llegar y va a decir, qué lástima, no llegué a tiempo para rescatar a Francisco. No, hermanos. Él es un pastor todopoderoso y omnipotente, y Él dice, como pastor apacentará su rebaño y en su brazo llevará los corderos. También Ezequiel 34, y usted puede estar anotando ahí las citas, yo no las voy a buscar y porque no nos da tiempo, habla de la relación entre Dios y su pueblo bajo la figura del pastor y el rebaño, ¿verdad? Ahí da un cuadro de ovejas bien alimentadas, ovejas que están débiles y cómo el Señor busca la oveja perniquebrada y busca la oveja débil y busca la oveja que está enferma para cuidarla. Ese es Dios como nuestro pastor, ¿verdad? Y también en el discurso que da el Señor en Juan capítulo 10, donde Él se presenta, hermanos, el Señor se presenta como Dios, como Dios hecho carne, como aquel pastor que vio David, que decía, Jehová es mi pastor. Ahora ese Jehová se encarnó, el Dios hecho carne en la persona de Jesucristo, y retoma, hermanos, casi que podríamos decir el mismo Salmo 23 y dice en Juan 10, yo soy el buen pastor. Qué lindo, hermanos. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y sigue diciendo más adelante que él tiene las ovejas en su mano. Y que si están en su mano, también están en las manos del Padre. Y de mi mano nadie las arrebatará. Hermano, a mí se me escalofría la piel cuando yo pienso en eso. Usted, hermano, es una ovejita en las manos de Cristo. Y además de las manos de Cristo, las manos del Padre. ¿Quién te ha de arrebatar? ¿Qué demonio puede subir a las manos de Cristo y arrebatarte de las manos de Cristo? ¿Qué circunstancia puede destruirte en las manos de Cristo? Hermano, nosotros podemos saltar de la mano de Cristo, pero Él nunca nos va a echar de su mano. Estamos en sus manos. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Qué cosa maravillosa, ¿verdad? Que el Señor, hermanos, se hizo carne y se manifestó como el buen pastor y dio su vida, ¿verdad? Fue a la cruz del Calvario, ahí derramó su sangre preciosa por todos nuestros pecados, hermanos, para limpiarnos, lavarnos, llevarnos a Dios. Dice la Biblia, hacernos un reino de reyes y sacerdotes para gloria de Dios Padre por medio de su sacrificio. Dio su vida por nosotros, hermanos, sus ovejas. Ese es el buen pastor. Y por eso, hermanos, nosotros podemos estar seguros y confiados, porque Él nos está pastoreando y nos está cuidando. Por eso dirá Pablo en el libro Romanos, hermanos, que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice, el que no escatimó su propia vida, el que no escatimó a su propio Hijo. Oiga, el que no escatimó dar a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Se da cuenta, hermanos, lógicamente aquí no está hablando en cosas de caprichos, pero todo lo que necesitamos, hermanos, para salir adelante, para tener victoria, lo tenemos garantizado en Dios.
Dios como nuestro pastor, porque dice, si Dios Padre entregó lo más grande que podía entregar a su propio Hijo, si no nos negó a su propio Hijo y lo entregó, hermanos, a la cruz del Calvario, ¿qué nos va a negar el Señor? Que nosotros necesitemos, que esté conforme a su voluntad. ¿Qué nos va a negar? ¿Nos va a dejar abandonados? Jamás, hermanos. Si dice que nos lleva escritos en la palma de su mano, hermanos, qué cosa maravillosa. Pedro también, hermanos, llega a utilizar la figura de Dios como pastor y de Jesús como pastor, diciendo allá en 1 Pedro 2:25, dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Sí, hermanos, nosotros andábamos ahí como ovejitas sin pastor, ¿verdad? Porque cuando no estábamos con Dios, hermanos, dice la Biblia que estábamos bajo la autoridad de Satanás. Porque, hermanos, para el ser humano rechaza estas posiciones tan drásticas, tan radicales. Pero la palabra de Dios nos lo enseña y nosotros tenemos que escoger entre a quién vamos a creer, a Dios o a los hombres. Y la Biblia dice, hermanos, que si no tenemos a Cristo, que si no estamos con Dios, estamos del otro lado, a merced del enemigo. No importa si es una persona culta, educada, que tiene disciplina, que incluso tiene valores muy altos y todo, si no tiene a Cristo en el corazón, si no ha rendido su vida al Señor y no está con Dios en su vida, está a merced del mundo de las tinieblas, hermanos. Por eso dice el apóstol Pedro que nosotros andábamos como ovejas descarriadas. Una oveja descarriada no es solamente aquel que anda en drogas, tirado en las calles. Una oveja descarriada no es solamente aquel, hermanos, que lo vemos en la cuneta de una calle, hermanos, bajo el alcoholismo, en una condición lamentable, hermanos. Una oveja descarriada no es solamente aquella persona que está en las calles prostituyendo su cuerpo, hermanos. Una oveja descarriada, hermanos, es también la persona con valores, con convicciones, intelectual, muy educada, pero que Dios no tiene lugar en su vida. También es una oveja descarriada. Y hermanos, dice Pedro que cuando nosotros encontramos a Jesucristo, más bien Jesucristo nos encontró a nosotros, tocó a la puerta de nuestro corazón y nos rendimos a Él. Dice aquí, éramos como ovejas descarriadas, pero ahora hemos vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. ¿Por qué, hermanos? Porque el enemigo, el diablo, en ninguna manera es un pastor, ¿verdad? Es un destructor, es un tirano que nos engaña de mil formas para llevar el alma a la condenación eterna. Pero, hermanos, Jesucristo es un pastor maravilloso. Dios Padre es un pastor maravilloso. Y entonces dice que cuando estamos con el Señor hemos vuelto al pastor de nuestras almas. Qué lindo sentirnos pastoreados por Dios. La palabra pastorear significa cuidar. Estamos bajo el cuidado de Dios. Así como un pastor cuidaba su rebaño, sus ovejas, así nosotros estamos bajo el cuidado de Dios. Qué hermoso, hermanos, ¿verdad? David sabía por experiencia personal lo que significaba pastorear. ¿Por qué? Porque él era pastor de ovejas. Él podía decir, Señor, si yo me apresuro a salvar una oveja y aún así la pierdo, puedo tener la confianza de que usted no va a perder mi vida y que usted como buen pastor va a acudir a ayudarme, va a acudir a librarme de las fauces de mis enemigos, que usted, Señor, me va a dar lo que yo necesito, que usted va a sanar, Señor, mis heridas. Toda la relación que David tenía con sus ovejas ahí en el redil, él la traslada a su relación con Dios y ve a Dios como el gran pastor, el pastor perfecto, y él como una oveja bajo su cuidado. Qué cosa más maravillosa, hermanos. Cuando tal vez David, imagínense a David en algún momento curando alguna oveja que tal vez alguna fiera ahí le dio un mordisco y él salió y espantó a la fiera, pero quedó la ovejita herida. Y cuando él cogía esa ovejita, hermanos, y le untaba aceite ahí en la herida y curaba la herida, él podía pensar, así Dios cura mis heridas y me cuida a mí. Ese es el gran pastor, hermanos.
David se identificó, por ejemplo, con el rey Saúl en la ocasión cuando Goliat los desafiaba. Él le dijo estas palabras a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Vea, este era David. David arriesgaba su vida aún con un león, con un oso. No viene al caso, pero en esas peleas, hermanos, ¿podría usted imaginarse un muchacho de unos 18 años hacerle frente a un oso, hacerle frente a un león? Entre paréntesis, no viene al tema, pero Dios lo estaba entrenando para luego hacerle frente a Goliat. Y aquí está para hacerle frente a Goliat con Saúl, y él le recuerda a Saúl, le dice: yo era pastor de ovejas, y mientras era pastor de ovejas, si una oveja iba a ser atacada, yo me enfrentaba al león, me enfrentaba a los osos. Ahora puedo enfrentarme a este Goliat incircunciso. Pero más allá de eso, David también está reconociendo que si él hacía eso como pastor, cuánto más el pastor del cielo, Jehová, el Padre Celestial, haría eso con él y lo vería como una oveja, como una ovejita. Y si él corría y se peleaba con un oso para librar esa ovejita de las fauces del oso, hermanos, si Dios, dice él, tendría que bajar igual y librarme de las fauces de Goliat. Porque si yo hago eso con una ovejita y él es mi pastor, él no me va a dejar en las manos de Goliat. Esa era la convicción detrás de las palabras que está diciendo. Y usted, mi hermano, ¿cómo se siente con respecto a Dios? ¿Cómo se siente en estos tiempos con respecto a Dios? ¿Se siente pastoreado por Dios? ¿Tiene esa convicción de que usted está en las manos de Dios? Y quien está en las manos de Dios, hermanos, no está exento el dolor, no está exento el sufrimiento, pero sale adelante porque Dios no nos va a dejar, hermanos. ¿Verdad? Por eso, también, hermanos, por eso su relación como rey hacia la nación fue la relación de un pastor hacia su rebaño. Cuando David llegó a ser rey, hermanos, ¿cómo reinó David? Hermanos, reinó muy diferente a cualquier otro rey de las naciones. Porque la experiencia que él tuvo pastoreando las ovejas y la experiencia que él tuvo sintiendo que Dios lo pastoreaba a él, ahora él dice: yo como rey lo que voy a hacer en realidad es pastorear. Voy a pastorear este pueblo. Voy a ser un rey diferente. Y entonces dice la escritura de esta manera en el Salmo 78, 70 al 72, dice así: eligió Dios a David su siervo, oiga, lo eligió Dios, y lo tomó de las majadas de las ovejas, detrás de las paridas lo trajo. ¿Se da cuenta lo que está diciendo? Dice, Dios lo llamó ahí, cuando él estaba pastoreando las ovejitas, cuando él me dedicaba a ese Salmo 23, de ahí lo eligió Dios a David, lo sacó, dice, detrás de las ovejas, detrás de las paridas, y lo trajo. ¿Para qué? Para que apacentase a Jacob su pueblo, a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. ¿Qué fue lo que hizo entonces David como rey? En realidad pastorear. Y lo más maravilloso es que dice que Dios lo eligió, lo sacó de ahí, de donde él estaba pastoreando y donde había aprendido también la relación de él con Dios como pastor, para que con esa experiencia él reinara sobre Israel y tratara a los israelitas como ovejas, los pastoreara también. Ve qué cosa maravillosa. Ahora, en ese mismo verso dice: Jehová es mi pastor, nada me falta o nada me faltará, como queramos decirlo. Estas palabras, hermanos, son una confesión de la gran confianza que David tenía en Dios. Si yo estoy en las manos de Dios, nada me va a faltar. Y nada me falta en este momento. Y David podía decir: yo voy a hacer lo propio para que a estas ovejas no les falte nada. David decía: yo voy a hacer lo propio con este rebaño que estoy pastoreando, hago lo propio para que ninguna fiera del campo las ataque, para que no les falte el alimento,
para sanar sus heridas, para mantenerlas bien alimentadas, para llevarlas a buenos lugares. Yo voy a hacer lo propio como pastor, para que nada les falte. Y así como yo estoy haciendo 10, 15, 100,000 veces más, hará Dios conmigo. Yo soy oveja de Dios, dice David. Yo soy oveja de Dios, nada me va a faltar porque Él es mi pastor. Qué confianza maravillosa está declarando David en el pastoreo de Dios. Él está diciendo, Dios suple todas mis necesidades. ¿Qué dice Filipenses 4:19? Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? Mi Dios pues suplirá todo lo que les falte. Conforme a la economía del mundo. No. Conforme a sus riquezas en gloria. La economía del mundo, hermanos, no vacía las bodegas del reino de los cielos. No vacía las bodegas del reino de los cielos. Las bodegas del reino de los cielos siempre están llenas. Siempre están llenas. Siempre están llenas. Decía, hermanos, el hijo pródigo, cuando se había alejado de la casa del padre y cuando dice que volvió en sí, dijo, yo aquí muriendo de hambre, habiendo tantas cosas en la casa de mi padre. Hermanos, en la casa del padre nunca falta, nunca se agota. La economía del mundo no agota las reservas del cielo. Por eso dice, mi Dios suplirá todo lo que te falta conforme a las riquezas en gloria. Hermanos, acérquese a Dios diciéndole, Señor, yo confío en ti como mi pastor. Señor, nada me falta, nada me faltará, Señor. Súpleme conforme a tus riquezas en gloria. Conforme a tus riquezas en gloria. Aunque las personas digan, no, es imposible estar pensando en hacer esto, en hacer el otro, en aquello, en este tiempo con la economía como está. Nuestro Dios tiene riquezas en gloria, hermanos, ¿verdad? También Pedro dice, hablando del cuidado de Dios, dice, Pedro, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Estos son tiempos, hermanos, en que la ansiedad quiere consumirnos. La ansiedad quiere consumir, hermanos, al mundo, está consumiendo al mundo, y la ansiedad quiere consumirnos a nosotros, los hijos de Dios. Entonces Dios como pastor nos hace esa invitación, echando toda vuestra ansiedad en Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros. Cuidado, la palabra cuidado significa pastoreo. Eche toda su ansiedad sobre el Señor porque Él te está pastoreando. Eche toda su ansiedad sobre el Señor. No se deje consumir por la ansiedad porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿A qué podría haberse referido David con esas palabras? Nosotros podemos pensar, hermanos, en necesidades materiales. Muchas veces es lo primero que nos viene a la mente, ¿verdad? El alimento, la casa, el vestido. Pensamos también en necesidades físicas como la salud, como la protección de accidentes, como que Dios nos defienda de nuestros enemigos. O pensamos, hermanos, en necesidades emocionales como bienestar interno, ¿verdad? Como gozo en lugar de depresión y de tristeza, como felicidad. Todas estas cosas nosotros podemos pensar, ¿verdad? Eran las cuales se refería David cuando decía, nada me faltará. Pero hermanos, veamos específicamente qué es lo que David esperaba de Dios como el Señor. Vayamos a la Biblia, a ver qué dice David, qué es lo que él tiene la certeza de que no le va a faltar nada. ¿Cuáles son las cosas en las que no le va a faltar nada? En primer lugar, hermanos, la paz. David está seguro, hermanos, que a él no le va a faltar la paz. Y él lo dice así en el versículo 2. Dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Hay tres palabras aquí, hermanos, tres palabras en las que David expresa la paz de Dios. La palabra en el versículo 2 me hará descansar, descanso para nuestras almas. Llevad mi yugo que es fácil y ligera mi carga y hallaréis
descanso para vuestras almas. Dígame si descanso para el alma no es algo que le sugiere a usted una profunda paz. También dice aguas de reposo. ¿Puede usted imaginarse, hermanos, unas aguas calmas, mansas? Usted contemplando esas aguas, él le llama aguas de reposo porque el alma se tranquiliza. Hermanos, dígame si no lleva eso la idea de paz. Confortará, confort. Él va a traer confort a nuestra alma. Entonces David está diciendo, yo estoy seguro que como Él es mi pastor, a mí no me va a faltar paz. Y lo describe en estas tres palabras: descanso, reposo y confort del alma. Qué lindo, hermanos. Y estas tres palabras, hermanos, transmiten paz. David sabía por experiencia personal, hermanos, que la persona puede tener todo y ser un miserable. Que la persona puede tener todo y ser infeliz. Que la persona puede tener todo materialmente, hermanos, y tener un vacío en el alma, un vacío existencial. Por eso mucha gente con recursos se ha quitado la vida. Por eso mucha gente, hermanos, con grandes capitales se ha quitado la vida. Por eso grandes artistas que lo tienen todo se ha quitado la vida. Porque no tienen esa paz que Dios da. Y David tenía la certeza, hermanos, de que aunque él estaba ahí, hermanos, en el campo y aparentemente no tenía muchas comodidades y a veces se desvelaba en las noches, no obstante él tenía un tesoro maravilloso. Él tenía de Dios Padre la paz que necesitaba en su alma. Y esa paz se traduce como reposo, esa paz se traduce como confort, esa paz se traduce, hermanos, como descanso. Traeré descanso a tu alma, traeré reposo a tu alma, traeré, hermanos, confort a tu alma. Dígame si el mundo no está necesitado de eso en este momento. Y dígame si usted y yo no estamos también necesitados de eso. Por eso, como dice Pedro, volvámonos al pastor de nuestras almas. Volvámonos a Jesucristo y al Padre Celestial y digámosle: Señor, pastoréame, que no me falte la paz. Señor, que no me falte esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Que haya reposo para mi alma, que haya confort, Señor. Que haya, Dios, descanso para mi alma. Dios le dijo a Moisés: yo iré contigo y te daré reposo. Qué lindo, hermanos. Solo en Dios. En estos tiempos solo en Dios. Y yo le estoy haciendo una invitación, hermanos, a que usted vuelva al pastor de su alma para que todo este tiempo y lo que quede y lo que falte y lo que venga, hermanos, podamos tener ese reposo en Dios. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Solamente acudiendo a Cristo cada día. ¿Qué otra confianza tenía David? ¿Qué otra cosa decía David que no le faltaría, hermanos? El verso 3 dice: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Así como él guiaba a las ovejas por los buenos caminos y las buenas sendas, hermanos, y no por lugares peligrosos, así él sabía, hermanos, tenía la convicción de que Dios como pastor lo iba a guiar, hermanos. ¿Tiene usted esa convicción de la guianza de Dios? Para tener esa convicción es muy importante, hermanos, no tomar decisiones a la ligera sin haberlas traído primero a Dios, sin haber orado a Dios y no diciéndole a Dios: Señor, decidí esto, respáldame. No, porque eso es como coaccionar a Dios. Sino, hermanos, antes de la decisión: Señor, tengo estas y estas alternativas, estoy en esta y esta situación, me parece que solamente esta sería la decisión. Si tú tienes algo, Señor, que yo no he visto, ábreme los ojos, alúmbrame, ábreme o ciérrame puertas conforme a tu voluntad, Señor. No me dejes, Dios, no me dejes. Y Él promete guiarnos, hermanos. David sabía que la guianza de Dios lo llevaría por buenos caminos, evitándole cosas malas. Hermanos, Dios puede evitarnos. Dios puede, cuando ponemos nuestra vida a que Él la guíe, Él puede evitarnos el transitar por lugares, hermanos, donde nos puede suceder cosas malas que no queremos. Hermanos, cuando la persona escoge no ser guiada por Dios, sino al contrario, quiere ser guiado por sus propios caminos, termina en lugares malos, termina con compañías malas
y termina con resultados malos. ¿Cuánto hay, hermanos, que puede suceder algo grave en sus vidas, ¿verdad? Y con amargura dicen, esto me pasó por andar en malos caminos. Algunos lo reconocen, ¿verdad? Hermanos, pero qué lindo, usted y yo tenemos a Dios como pastor, a Jesucristo como pastor, y Él promete que si nos volvemos a Él y caminamos con Él, Él va a guiar nuestros pasos. Y qué importante, hermanos, es buscar su guianza cada día, es decirle al Señor, guíame en este día. Otra cosa, hermanos, que David sabía que no le iba a faltar de Dios como pastor era la compañía. Hermanos, cuando las ovejitas sienten que está ausente su pastor y no lo ven, empiezan con un nerviosismo terrible, hermanos, con un nerviosismo tremendo. Por eso es que muchas veces, cuando vemos los rebaños en las películas y si usted ha tenido la oportunidad de estar en algún lugar donde haya rebaños de ovejas, usted se va a dar cuenta que el pastor muchas veces anda haciendo ruidos y muchas veces anda cantando. Y mientras las ovejas escuchen la voz del pastor, su canto, sus ruidos, ellas están tranquilas porque sienten que ahí está su pastor, están en compañía de su pastor y él las va a proteger. Hermanos, qué comparación más linda. David sabía que a él no le iba a faltar la compañía de Dios. Que aun y cuando él estuviera solo en esas montañas con sus ovejas, solo, sin compañía humana, solo en compañía de esas ovejitas, aun y cuando estuviera solo, no estaba solo. Tenía la compañía de Dios como pastor. Hermanos, David no niega que hay valles de sombra de muerte. Él habla ahí en el Salmo de los valles de sombra de muerte. Él dice, aunque ande, verso 4, en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. La única razón, hermanos, para no temer en este valle de sombra de muerte que estamos atravesando, hermanos, porque si usted no se ha percatado, estamos en un valle de sombra de muerte. Ver que cada día solo en nuestro país, sin contar el resto del mundo, solo en nuestro país, cada día están muriendo, hermanos, un promedio de 10 personas, hermanos, cada día. Que ya vamos casi por las 300 personas que han fallecido, hermanos. Y que cada día hay un promedio de 800 personas contagiadas, hermanos. Estamos atravesando un valle de sombra de muerte. ¿Y qué es lo único que nos va a impedir, hermanos, no ser atrapados por el temor? La compañía de Dios. La compañía de Dios, lo único, hermanos, lo único que nos puede mantener, hermanos, sin ser abrazados y destruidos por el temor. Cuando sentimos estremecernos, cuando sentimos miedo, debemos de en ese mismo momento volvernos a Cristo, el pastor de nuestras almas, al Padre Celestial, y decirle, Señor, tú estás conmigo, estoy en tu compañía. Y hermanos, vemos como el temor empieza a mitigarnos. Lo único que nos hace tener victoria sobre el temor es la compañía de Dios. David se niega, hermanos, no niega que haya valles de sombra de muerte, ¿verdad? No niega eso, él lo declara, valle de sombra de muerte. Pero reconoce, hermanos, que en medio de ese valle de sombra de muerte, él no va a temer porque tiene la compañía de Dios. Hermanos, a veces solamente transitamos por el valle de la sombra de la muerte para salir a otro lugar. Pero otras veces, hermanos, hay creyentes que transitan por el valle de la sombra de la muerte para ir a la presencia de Dios. Y aun si ese fuera el caso, hermanos, aun si transitando por el valle de la sombra de la muerte es para salir a la patria celestial, el creyente no debe temer porque está en la compañía de Dios. Dios está con él, hermanos. Sencillamente Dios lo está abrazando en ese valle de sombra de muerte y le dice, vámonos hoy a mi casa. Vámonos hoy a mi casa. Ahora en adelante vas a estar conmigo en mi casa. Hermanos, así que de una u otra forma, dice David, no hay razón para tener porque tenemos la compañía de Dios. Mateo 28:20 dice, yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. ¿Se da cuenta? Ni un solo día nos abandona. Yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Vemos en la vida de José, por ejemplo, que él fue, hermanos, injustamente llevado a la cárcel, ¿verdad? Fue difamado, lo cual aquí vemos, hermanos, que
El creyente no está exento de pasar por esos momentos de dolor y de sufrimiento. Eso no significa el pastoreo del Señor. José, hermano, fue llevado a la cárcel por difamación, ¿verdad?, de la esposa de Potifar. Pero dice que aún en la cárcel no estuvo solo. Tenía la compañía de su pastor, Jehová de los ejércitos. Porque dice en Génesis 39, 21 y 23, dice así: pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. Los barrotes, la cárcel, hermanos, no pudieron impedir la entrada de Dios. Hay personas que tienen un familiar en la cárcel, un hijo en la cárcel, un ser querido en la cárcel, y quisieran de alguna forma poder evadir las autoridades y meterse ahí para hacerle compañía a esa persona. Pero hermanos, en el caso de Dios, los barrotes, la seguridad, la vigilancia, no pudo impedir, hermanos, que Dios entrara a la cárcel para estar con José. Dice así la palabra del Señor: Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. Así que en las peores circunstancias que usted pueda estarse encontrando, usted tiene a su lado al pastor de su alma, al Padre Celestial y a su Hijo Jesucristo, el buen pastor que ha dado su vida por nosotros, hermanos. ¿Qué más decía David, hermanos? Que a él no le hacía falta, porque Dios estaba con él como pastor, hermanos. Aliento, aliento. ¿Cuántos necesitamos aliento y ánimo, verdad? En muchos momentos. Ahora dice aquí en el verso 4, la última parte: tu vara y tu callado me infundirán aliento. Como una vara y un callado pueden infundirle aliento, hermanos. Bueno, es interesante, ¿verdad? Cuando surgen las dificultades de la vida, hermanos, tenemos tendencia a desanimarnos. Dígame si no es así. Surgen las dificultades, tenemos tendencia a desanimarnos. Sin embargo, la presencia de Dios nos va a traer ánimo. La presencia de Dios nos da ánimo. El Señor le dijo a Isaías, en Isaías 41:10, usted se lo sabrá de memoria, el Señor le dijo a Isaías: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Se lo voy a leer de nuevo, hermanos, porque esta es la voz del pastor de tu alma. Dice así: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes, desánimo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Y aquí la promesa: siempre te ayudaré, siempre, siempre, siempre te ayudaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Es interesante, hermanos, que la vara y el callado del Señor eran motivos de aliento y no de miedo. Si usted ve a alguien que viene, hermanos, con un garrote en la mano, usted lo que le daría es miedo. Pero qué interesante, hermanos, que esa vara, que era un garrote, ellos buscaban un arbusto, ¿verdad?, que viniera con una rama bien gruesa y que abajo terminaba como en una pelota. Ellos cortaban eso, le daban forma, y esa pelota con esa vara era lo que ellos llamaban la vara, y el callado es aquello en forma como de mango de paraguas, ¿verdad?, largo. Y entonces, como eso, en lugar de dar miedo, les infundía aliento, hermanos, y no miedo, ¿verdad? Muchos ven, hermanos, en el poder del Señor castigo y no protección. ¿Por qué? Porque andan lejos de Dios o andan haciendo cosas que no convienen. Entonces el poder de Dios, que para nosotros, el poder de Dios es nuestra protección, para otros el poder de Dios les da miedo, terror, ¿verdad? Entonces, igual, hermanos, ¿cuántos equivocadamente ven en el Señor un enemigo y no un amigo, ¿verdad? Pero las ovejas, en esa vara y en ese callado, ellos no tenían miedo sino aliento, porque sabían, hermanos, que la vara era aquello con lo cual el pastor muchas veces le daba vuelta y lo lanzaba, hermanos, directamente sobre una fiera que fuera a comerse una oveja. Y entonces, más bien eso les daba seguridad a las ovejas. Y el callado, cuando una ovejita estaba a punto, hermanos, de irse en un guindo, ¿verdad?, con ese mango en forma de paraguas, la jalaban, ¿verdad? Entonces eso hacía que más bien esas dos herramientas en las manos del pastor, en lugar de darle miedo, les infundía ánimo, hermanos, a las ovejas. Pero ojo, que también muchas veces esa vara la agarraba el pastor, ¿verdad?, para quebrarle una pata a una oveja.
¿Cuándo lo hacía eso? Uy, qué dolor, ¿verdad? Cracks hasta que sonaba. Y salía pegando gritos ahí la ovejita y de ahí en adelante renqueando. ¿Cuándo hacía eso el pastor, hermanos? Cuando esa ovejita tenía espíritu de cabra. Y el rebaño iba por un lado y la ovejita por otro. Y el rebaño siguiendo a su pastor y la ovejita en otro lado, ¿verdad? A punto de irse en un precipicio. ¿Y qué pasa, hermanos, si el pastor no hace eso? Primero, esa ovejita en cualquier momento se muere, porque se va en un precipicio, se despeña, se la come una fiera. Pero en segundo lugar, la rebeldía, hermanos, de esa ovejita, la rebeldía de esa ovejita, hace que otras le sigan en su rebeldía. Entonces no conviene. Hermanos, ahora usted entenderá por qué Dios como Padre muchas veces nos disciplina. Porque Dios como Padre muchas veces permite en nosotros situaciones difíciles. Es Dios, hermanos, movido por amor y también con un gran dolor en su corazón, quebrándonos la patita. Quebrándonos la patita, hermanos, para que nosotros ya no sigamos de majaderos en nuestros propios caminos, hermanos, y torciendo el camino de otras personas, sino que ahora, con la disciplina de Dios en nuestra vida, hermanos, seguimos adelante a Cristo Jesús y vamos delante con la iglesia, hermanos. Y muchas veces los pastores humanos, a quienes Dios nos pone como pastores, la gente nos malinterpreta, hermanos, y hasta llega como a desearnos cosas malas y tener odio. Cuando la gente no entiende por qué, si aquella persona es tan buena gente, si aquella persona es tan linda, si aquella persona es tan maravillosa, ¿por qué el pastor le dice no? ¿Por qué el pastor le dice hágase a un lado? ¿Por qué el pastor le dice no tienes lugar para servir a Dios por un buen tiempo en este lugar? Y la gente no entiende, porque la gente, hermanos, solo ve tal vez lo bella y buena gente que es aquella persona, sus acciones. La gente ve lo externo, pero hermanos, el hombre, el pastor que Dios pone delante a dirigir el rebaño del Señor, ve y sabe cosas que no puede comunicarlas al resto del pueblo, y sabe cosas en las que esa ovejita necesita disciplina para salvación de su propia vida y para que no descarríe a otros, hermanos. Entonces vea qué lecciones maravillosas nos da este salmo. Quizás usted se ha sentido en la disciplina del Señor, quizás usted se ha sentido herido por el Señor en algún lugar y en su vida. Sepa que es para bien, sepa que es para que usted no se pierda, sepa que es para que usted vaya detrás del Señor con todas las ovejitas, porque si el Señor no hubiera puesto esa disciplina, quizás usted estaría con su vida totalmente destruida en este momento. Es el amor del Señor como pastor. Permítame hablarle unas cositas más. ¿Qué más veía David? Provisión. Vean lo que dice el verso 5, 23:5, dice: aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Dios promete, hermanos, aquí aderezar mesa en presencia de sus angustiadores. Dice el Salmo 104, 14 y 15. Oiga qué lindo, Salmo 104, 14 y 15. Él hace producir el heno para las bestias, la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. O sea, todo lo provee Dios. También, hermanos, David escribió más adelante en el Salmo 37, 25, dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan, hermanos. Y también nuestro Señor Jesucristo, hablando acerca de la provisión divina, dijo: no os afanéis diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. En Mateo 6:32. Qué palabra, hermanos, tan oportuna para estos tiempos, ¿verdad? Nuestro pastor nos da provisión, así como David con sus ovejitas, hermanos, siempre las llevaba donde estaban los mejores pastos para que estuvieran bien alimentadas. Las llevaba donde no hubieran hierbas venenosas, donde no hubieran, hermanos, cosas que fueran a afectar su salud. Las llevaba a los mejores lugares donde estuvieran los mejores pastos.
Así Dios, hermanos, promete proveernos. Él no nos va a abandonar en este tiempo, hermanos, de escasez económica, en este tiempo de escasez de trabajo. Él no te va a dejar. Quizás pases por el valle de la sombra de la muerte, quizás te toque transitar por unos días, por un valle oscuro, pero sepa que la compañía de Dios está con usted y confíe, hermanos, en la provisión de Dios. Dios va a proveerle sobrenaturalmente. No te afanes diciendo, dijo el Señor, ¿qué voy a comer mañana? ¿Qué voy a vestir? ¿Qué voy a tomar? Porque todas estas cosas, dice, son las que preocupan a la gente que no conoce a Dios. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tú tienes necesidad de todas estas cosas. Buscad primeramente el reino de Dios y todo te será añadido. Mateo 6, 32 y 33. Y San Pablo también dijo en 2 Corintios 9, 10 que Dios es el que da pan al que come. Entonces, hermanos, nuestro pastor provee y David tenía la seguridad de la provisión de Dios. Y también, hermanos, la unción, ¿verdad? Dice ahí, Salmo 23, verso 5, la segunda parte, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Hermanos, el aceite es símbolo de la presencia de Dios, trayendo una capacitación especial. Primero, el aceite, hermanos, tenía un significado medicinal, porque con el aceite sanaban, ese aceite de oliva, era el que usaban, sanaban las heridas de las ovejitas. Las ungían con aceite, toda la cabeza llena de aceite, les ungían la nariz también, porque hay unas moscas muy dañinas que se llaman tábanos, que se les metían en las fosas nasales, no las dejaban tranquilas, les daba como una locura a las ovejas con esas moscas adentro, y hasta les afectaba el cerebro porque las larvas se iban al cerebro. Entonces, y a otras veces tenían raspaduras y cosas en la cabeza. Entonces, ese aceite de oliva servía en primer lugar medicinalmente, ¿verdad? Curaba las heridas y hasta le ungían la nariz para que esas moscas no se acercaran. Hermanos, Dios sabe las heridas que usted y yo tenemos, hermanos. Dios sabe las heridas que llevamos en el corazón, las heridas que llevamos en las emociones, las heridas que llevamos en las almas. Permitamos que el pastor de nuestra alma sane nuestras heridas. No sigamos cargando con resentimiento. No sigamos cargando toda nuestra vida, que es tan corta, hermanos. No sigamos cargando nuestra vida con amarguras, con resentimientos, con heridos del pasado. Vengamos como ovejitas a los brazos de Cristo, a los brazos del Padre Celestial y digámosle, Señor, ponga ese aceite de su Espíritu Santo sanando todas mis heridas, hermanos. También el aceite servía, hermanos, como una señal del poder capacitador del Espíritu Santo. Era el aceite de la unción. ¿A quiénes se ungían? A reyes. Y cuando ungían a un rey significaba, al derramar ese aceite, que Dios le estaba capacitando para ser rey. Entonces, la unción, hermanos, es capacidad divina. Eso significa la unción. La gente a veces, hermanos, le da un significado místico a la unción y ni siquiera saben qué es la unción. Y hasta llegan a decir, no se puede definir qué es la unción. Claro que sí se puede definir. La unción era el aceite que se derramaba sobre un rey y recibía en ese momento, hermanos, la capacidad divina para reinar. El aceite se derramaba, hermanos, sobre un sacerdote y significaba, ese aceite de la unción significaba capacidad para ser un sacerdote. Se derramaba aceite sobre un profeta y significaba que era capacitado para ser profeta. Y hermanos, dice la Biblia que Dios nos ha ungido con el Espíritu Santo, que nosotros tenemos la unción del Santo. ¿Para qué tenemos la unción del Santo? Para ser capacitados. Unción significa capacidad. Dios nos da la capacidad. ¿Para qué? Para vencer las pruebas, para vencer las tentaciones, para atravesar este tiempo, hermanos, tan terrible que nos ha tocado vivir. Tenemos la unción de Dios en nuestra vida que nos capacita, hermanos, nos capacita para vencer lo que Dios permite en nuestras vidas. Entonces venga el pastor de su alma y dígale, Señor, ponga aceite sanando mis heridas y ponga aceite ungiéndome, dando esa capacidad divina para ir adelante.
Y vea, hermano, qué lindo que termina el Salmo, dice, el verso 6: el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Bien y misericordia, las bendiciones de Dios. Promete, hermano, que ni siquiera usted tiene que andar detrás de las bendiciones. Promete que si usted camina con su pastor, que es el Señor Jesucristo, hermanos, el Padre Celestial, si usted camina, hermanos, con el pastor de su alma, las bendiciones vendrán detrás de usted, siguiéndole, hermanos, siguiéndole. Ni siquiera tiene que pedirla, le seguirán. El bien y la misericordia le seguirán todos, todos, todos los días de su vida. Y por último, hermanos, tiene Dios una morada para nosotros. Tiene Dios una patria celestial para nosotros. Tiene Dios una casa especial para nosotros. El hogar celestial. En la casa de Jehová moraré por largos días. Otras versiones dicen, en la casa del Señor moraré por la eternidad. Es el sentido correcto del pasaje. Ahora, todo esto que hemos estudiado, donde David dice, ¿quién es el Señor para usted? Yo le pregunto, ¿qué ha encontrado usted en el Señor? ¿Qué ha encontrado usted en Cristo? ¿Qué ha encontrado en Dios? Todas estas cosas que yo he mencionado en esta hora son las que usted puede y debe encontrar en Dios, ¿verdad? ¿Qué debe encontrar en Dios? Paz. Debe encontrar en Dios guianza. Puede encontrar en Dios compañía. Puede encontrar en Dios aliento. Puede encontrar en Dios provisión. Puede encontrar en Dios unción, capacidad. Puede encontrar en Dios bendiciones, el bien y la misericordia. Y puede tener de Dios, hermanos, una casa eterna en los cielos esperándonos. Uy, hermanos, qué lindo es que el Señor sea nuestro pastor. Qué lindo es que Cristo y el Padre Celestial sean el que están pastoreando nuestra alma. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Él es el buen pastor Jesucristo que ha dado su vida por mí y por usted. Bendecimos y exaltamos a Dios. Señor, gracias, gracias en esta mañana. Gracias, Dios eterno, porque tú eres nuestro pastor. Tú eres el que pastorea nuestra alma, Señor. Solos no podemos, nunca, menos en este tiempo, Señor. Necesitamos ser pastoreados por usted. Y como dice Pedro, Señor, en esta mañana, Señor, si andamos allí desviándonos a derecha o a izquierda, entretenidos, Señor, no volvemos, Señor, nos volvemos al pastor de nuestras almas, nos volvemos a usted, nos volvemos a Cristo, Señor, nos volvemos a ti, Padre, a través de tu Hijo amado Jesucristo, nos volvemos al pastor de nuestra alma, Señor, para que nos des esa paz que necesitamos, para no vivir en ese desasosiego interno, Señor, sino tener esa paz que necesitamos de ti, para tener esa guianza, Señor, para tomar decisiones acertadas en estos tiempos, para contar con tu compañía que ahuyente todo temor e inseguridad en nuestra vida, Señor, para contar, Dios, con tu provisión en medio de estos tiempos de carestía, Señor, para contar, oh Dios, con esa unción del Espíritu Santo que sana nuestras heridas, Señor, y nuestros problemas, y también Dios nos capacita para hacer frente a las circunstancias que tengamos que vivir con el poder nuestro, no, sino con tu poder. Esa es la unción, la capacidad que tú nos das, Señor. Señor, gracias por las bendiciones que nos seguirán siendo tú nuestro pastor, Señor. Gracias, Señor, por la casa que estás preparando para nosotros en los cielos. Y decimos, como dice el Salmo, Señor, no nos hemos hecho nosotros a nosotros mismos, Señor, sino que tú nos has hecho y somos tu rebaño, Señor. Somos ovejas de tu pueblo, Señor. Queremos ser ovejas en tus manos, bajo tu cuidado. Ya no vamos a andar, Señor, ni descarriados, ni en temor, gloria a Dios. Y si usted que me está escuchando ha sido una ovejita que se ha encontrado descarriada, alejándose del Señor, manteniéndose a la distancia, estás en peligro. Acércate, vuélvete en esta mañana, vuélvete a los brazos del mejor pastor del mundo, el Señor de los ejércitos. Bendito sea Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Qué linda es la palabra de Dios. Yo quisiera que usted la esté disfrutando tanto como la disfruto yo. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor.
La palabra de Dios es de doble filo. Mientras yo le alimento a usted, mi alma también es alimentada. Bendito sea el Señor. 1 Corintios capítulo 11. Vamos a celebrar la cena del Señor. Gloria a Dios. Me acerco un poco más aquí a ustedes. Dice la palabra del Señor. Acérquese al pan, acérquese al vino. Bendecimos ese pan en la casa de cada uno de mis hermanos. Bendecimos ese vino en el nombre del Señor, para que sirvan como símbolo del cuerpo y de la sangre de Cristo. Sabemos a la luz de la palabra de Dios que este pan no se convierte en carne y que este vino no se convierte en sangre. A la luz de la palabra de Dios son símbolos y es una ordenanza, es un mandato del Señor. Él nos dijo que hiciéramos esto recordando su muerte, su resurrección y su pronta venida. Y que este es un momento precioso de restauración y que hay que hacerlo también con mucha seriedad, entendiendo qué es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y si usted tiene alguna razón por la que dice, yo he fallado en estos días, he hecho cosas que no debería, no me siento digno de participar de la cena del Señor, ahorita que voy a orar, pídele al Señor que le perdone ese pecado. Pídele al Señor que le lave con su sangre preciosa. Dice, si confesamos nuestros pecados a Él es fiel y justo para perdonarnos de todo pecado y limpiarnos de toda maldad. Y participe de la cena del Señor para que haya restauración en su vida. Bendito sea el Señor. Eso sí, aunque son símbolos, cuando nosotros celebramos este momento y participamos de este momento con la reverencia que se requiere, la presencia de Cristo se hace manifiesta en nuestras vidas. Ahí está la presencia del Señor ministrándonos en ese momento especial. Voy a orar y si usted tiene algo que confesar al Señor, hágalo ahí en su corazón para que pueda participar también. Señor, gracias por este momento maravilloso. Gracias por la palabra que hemos escuchado y gracias porque podemos acudir a ti en el nombre de tu Hijo Jesucristo, pidiendo perdón de cualquier cosa con la cual nosotros te hayamos ofendido, Señor, hayamos faltado, Señor, hayamos pecado, Señor. Venimos a ti y pedimos, Señor, pedimos perdón y pedimos, Dios eterno, que nos laves, que nos limpies, que nos purifiques, que nos emblanquezcas, Señor, y que podamos por medio de tu sangre preciosa, limpiando nuestras vidas, participar de este momento. En el nombre de Jesús. Muy bien. Porque yo recibí del Señor lo que les he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió. Y dijo, tomad, comed. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hagan esto en memoria de mí. Vamos a comer el pan recordando que Jesús es el pan que descendió del cielo y que fue quebrado y molido por nuestros pecados. Gracias, Señor. Gracias, Señor, gracias. Gracias por permitirnos celebrar este momento y por tomar nuestro lugar, Señor, en la cruz del Calvario, llevando, Señor, todos nuestros pecados sobre tu cuerpo, Señor, permitiendo que tu cuerpo fuera molido para comprar la salvación de nuestras almas. Gracias, Señor. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mí. Vamos a tomar el vino en memoria de la sangre preciosa de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Así pues,
Todas las veces que comas este pan y bebas esta copa, la muerte del Señor anuncies hasta que Él venga. Gracias, Señor, por tu sangre preciosa, derramada en el Calvario, con la cual limpiaste todos nuestros pecados. Y sigue limpiando, Señor, todas aquellas fallas y ofensas que cometemos, Señor. Gracias porque con esa sangre preciosa nos has comprado y pertenecemos a Dios Padre, Señor. El enemigo no puede, Señor, arrebatarnos de tus manos, Señor. Te damos gracias por tu sangre preciosa. No hay sangre más preciosa, Señor, sobre este mundo que tu sangre preciosa. Señor, hemos conmemorado tu muerte, también tu resurrección, y estamos anunciando, Señor, tu venida, cuando tú dijiste, y Señor, que tomaría, Señor, el fruto de la vid con nosotros, con todo tu pueblo allá en el cielo. Te damos la gloria y te damos la alabanza. Qué momento más hermoso. Señor, bendiga a mi hermana, bendiga a mi hermano, Señor, que están reunidos en este momento, que están celebrando esta cena, que han escuchado esta palabra, Señor. Bendición sea sobre sus vidas. Si hay alguien a su lado y usted puede poner la mano sobre la persona que está a su lado, hágale y bendígalo en este momento, en el nombre del Señor. Señor, gracias por esta persona, Señor, que está a mi lado, Señor, por este familiar, por este hermano, Señor, que está a mi lado. Bendícelo, Señor, cúbrelo con tu sangre preciosa, guárdalo, líbralo, Señor, de todo mal, Señor. Dale victoria en su vida, Padre Celestial. Señor, en el nombre poderosísimo de Cristo Jesús. Amén y amén. Qué lindo tiempo, qué tiempo más maravilloso hemos pasado. Un tiempo con la palabra de Dios, alimentándonos, y un tiempo celebrando la muerte y la resurrección de Jesucristo. Este es un mandamiento que nos dejó el Señor para que muchas veces, hermanos, en las iglesias se habla de todo menos de Dios y de Cristo y de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y entonces, este es un momento en donde nos vemos obligados a recordar que la razón de ser de la iglesia, es Cristo, hermanos. Y que Él nos ha invitado. Iglesia significa llamados a salir fuera. Dios nos ha invitado a salir del mundo y a formar su pueblo. Que el Señor los bendiga grandemente, que en este día les dé un día bendecido, un día de victoria. Quiero recordarles que esta semana que viene, todas las mañanas, un hermano diferente va a estar abriendo en oración. Así que cuando usted abra el WhatsApp, porque va a ser por WhatsApp, cuando usted abra el WhatsApp en la mañana, en lugar del devocional que he estado poniéndoles, va a tener una apertura espiritual en esta semana, de lunes a viernes, una apertura espiritual, diferentes hermanos de la iglesia, para así unirnos espiritualmente y tener un rato de oración, como si estuviéramos en la congregación. Y en las noches, también esta semana que viene, en las noches, a las 7 de la noche, cada día estará también un hermano, una hermana diferente, dirigiéndonos en oración, hermanos, dirigiéndonos en oración, exceptuando el jueves, que el jueves sí nos vemos por este medio. Entonces, de lunes a viernes, en la mañana y en la noche, por medio del WhatsApp de la comunidad. Y el jueves, por este medio, por Facebook, en la hora de poder. Y motivo a los hermanos que están en el club teológico a seguir adelante. Ya nos restan pocas lecciones y es bastante el camino que hemos recorrido. Ha sido una bendición. Y sigamos adelante, hermanos, sigamos adelante. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros